no es nada nuevo. Ay, 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 este patriotismo es fariseo. Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, aquest espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar ja amb el dilluns de tertúlia en el que comencem presentant-vos a la gent que tenim així amb nosaltres. Tenim a Antonio Ruiz des de la Confederació Nacional del Treball, des de CNT València. Bon dia, Antonio. Hola, bon dia a tots i a totes. Bon dia. Tenim també a Raquel Ortiz des de València Laica. Bon dia, Raquel. Hola, bon dia. Bon dia. I Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Rafa Rius està compartint la seva pantalla de l'ordinador. Hi ha un botonet, Rafa, que te fica a baix compartir pantalla amb dos quadrets. Si li apretes, te donarà l'opció de desconnectar-la, perquè si no anem a estar ben tot el que vas ficant a la teua pantalla de l'ordinador. No sé si ho veu, Rafa, bon dia, per cert. Bon dia, vist i solucionat. Vist i solucionat, ara sí que et veiem ja bé, que si no, damunt no et veiem a tu la cara. Comencem este dilluns de tertulia. Antonio, estaba escuchando esta canción con la que entrábamos y no sé si vale la pena charlarlo mucho, si queréis decir algo, porque no estaba en el menú, pero me estaba acordando de cierto partido que ha creado un sindicato. Uy. Cierto partido de extrema derecha. Solidario, ¿no? Sí, sí. No sé si vale la pena decir algo o es mejor dejarlos estar. A ver, lo primero hay que ver si realmente constituyen un sindicato. Se oye poco, Antonio. Antonio, se te oye... Se sent molt mal. Señor coordinador. Bajito, Antonio. Sí, voy a intentar solucionarlo, ¿vale? Vale. Mientras intentem solucionar-ho, vosaltres, Rafa, tu vols dir alguna cosa al voltant d'aquesta creació d'un sindicat per banda d'un partit? Jo, qualsevol cosa que fa l'extrema dreta, tinc poc a dir perquè el poc a dir ja ho tenim prou clar. Vull dir, no té cap sentit que un partit que mai s'ha preocupat de lo que antigament anomenaven classe obrera ara se dedica a fer un sindicat. Me pareix absolutament ridícul i l'únic que puc pensar és que és una part més de la seva estratègia electoral de cara a unes eleccions que pensen que estan properes, no? I, per tant, un sindicat és una manera d'intentar ampliar la seva base social perquè l'absolutament lamentable és que dins dels votants de Vox n'hi ha molta gent que perteneix a això que dia que antigament s'anomenava classe obrera, perquè els 50 diputats de Vox no han eixit tots de votants milionaris, sinó que n'hi ha molta gent, i això poden sentir-ho perfectament només que entrem a un bar o només que consultem qualsevol mitjà de comunicació, n'hi ha molta gent precària que està a favor de Vox i en contra dels que encara són més precaris que ells, com els ocupes o els refugiats, etc. Per tant, per a mi això és el greu problema que no ve d'ara i que fa que Vox s'hagi de donar compte del tema i vulgui treure profit. Raquel, sí. Sí, yo lo que no estoy al corriente de ese sindicato, me imagino que será un sindicato de propietarios y propietarias de pisos, digo yo, no estoy al corriente, pero Rafa, es que el discurso que hace Vox y que hace también la Iglesia, por ejemplo, porque hay que... Luego hablar más o menos es lo mismo. De la ley de eutanasia y de cómo están utilizando esto. Es un discurso en donde no se plantea ningún tipo de reflexión, ni de racionalidad, ni de debate, porque lo bueno es que las personas escuchen, piensen y tengan como algún tipo de trayecto para eso. No. Entonces, cuando tú lo planteas así, esas adhesiones en personas que a lo mejor no practican la reflexión, eso entra muy fácil, es ya de consumo directo y ya está. Yo me encuentro en algunos lugares, supermercados, tiendas, en fin, vivo en un barrio de clase trabajadora
y ahí se produce una adhesión, pero no hay lugar a ningún tipo de debate, ni a ningún tipo de argumentario. Y por eso llegan donde llegan, y por eso Cañizares, cuando dice lo que dice, con respecto al punto que luego hablaremos, es eso. Entonces, habrá que ver cómo nosotras y nosotros podemos llegar a gente, pero con esa racionalidad que es lo que hay que utilizar y por qué nos llegamos. Pero es que es así, ellos no tienen que explicar nada ni que invitar a ninguna reflexión, es lo que dicen y eso entra por los poros y por, en fin, muy fácil. Sí, pero reconocerá, Raquel, que resulta deprimente Sí, claro. ir a hablar a gente y decir burradas sin ningún Sí, tipo sí. de justificación, como que si el virus los han traído los emigrantes, Y va que increciendo si, eso. Sí, en sí. fin, las estupideces de siempre, que si Se vienen a dicen quitarnos el poco trabajo que hay, etcétera, ¿no? muchas cosas. Si haces cola para comprar algún producto, ahí se producen también cuando tienes el número 16 y alguna gente tiene el 5 o el 7, ahí es realmente sociológicamente un análisis que se puede hacer, es tremendo y muy deprimente, Rafa. Estoy de acuerdo. Antonio, no sé ¿O si, me cambio de micro? ¿Se te, estoy oyendo te- lejos? te escuchamos un poco bajito, pero yo sí que te entiendo. No sé si los compañeros les. Sí, A lo mejor es por llevarles los auriculares, yo no puede llevo ser que sí. nada. Y me oís El bien, micro. ¿no? No, yo llevo auriculares y tampoco oigo a Antonio. A ver, Antonio, ¿Sí? a ver si te ¿Se me escuchamos. escucha bien más o menos? Sí, yo sí que te escucho. Voy a intentar darle más volumen aquí a ver si los Bueno, compañeros. ahora no se me- oye un pelín mejor. Sí, si no me cambio los auriculares Pero y yo, ya. ¿por qué no veo a Antonio? Ahora lo veo. Nada, lo que comenta Rafa, yo suscribo totalmente. Además, es que tiene varios, ¿no? Que se llame un sindicato, que se llame Solidaridad, ¿no? ¿Solidaridad con quién? Con la patronal, con la burguesía empresarial, ¿con quién? O solidaridad con los trabajadores solo de España, ¿no? Porque el resto ya se apañarán en sus correspondientes países. Es vergonzoso y es claramente, como bien ha dicho Rafa, una estrategia política que se cree un sindicato desde la extrema derecha. Recordemos que ya han Perdona, habido... Antonio, un pequeño inciso. Sí. ¿A qué viene lo de solidaridad? Me huele a dos cosas. A Iglesia, como decía Raquel, y a Sí. Polonia. Pero bueno, es que la Iglesia, más que actuar de La iglesia solidaridad, Polonia. tiene caridad. Yo creo que es Sí, diferente. no, está claro, pero que tú recuerdas la intervención de la Iglesia en Polonia con el Lech Wałęsa y toda esta gente, ¿no? Con el sindicato Solidaridad. Y la Sí, sí, que actualidad. puede que venga de esos Me fondos. huele a una reedición de aquello, ¿no? Lo que iba a decir es que ahora, hoy en día también, en la Comunidad Valenciana, le llamo Comunidad Valenciana porque se llama así el sindicato, se llama el Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana. No sé si os sonará. Es un sindicato también que se tilda de amarillo totalmente y se dedica a enviar cartas, empresa por empresa, diciéndole a los empresarios que si van a convocar elecciones sindicales, que ellos están totalmente abiertos a elaborar listas conjuntamente, a presentar candidatos. Entonces, algo así perfectamente es lo que podría hacer este mal llamado sindicato Solidaridad, actuar como intermediario de la patronal para presentar listas y luego forzar a muchos trabajadores y trabajadoras a que les voten o a como mínimo tener representación en los comités de empresa. Y luego una última cuestión que decían en redes sociales, parecía que habían visto la luz y habían inventado el sindicato sin subvenciones. Decía, no, vamos a hacer un sindicato sin subvenciones. Oiga, que hay sindicatos aquí que llevan sin recibir subvenciones desde 1910. No la han inventado ustedes, ni la extrema derecha polaca, ni española, ¿no? Entonces hay que preguntarse bien qué modelo sindical van a utilizar, si es que van a utilizar algún modelo sindical y si van a participar en las elecciones sindicales, inevitablemente no van a poder rechazar esas subvenciones. Por lo tanto, ni independiente ni obrero. No sé si. No sé si conoces, Antonio, cómo funciona el sindicalismo en el Corte Inglés. Sí, el corporativo de Fetico y Faxer. Sí, bueno, quiero decir que tampoco se ha inventado. Es decir, No. La táctica es decir, tú votas al sindicato de la empresa porque ¿quién mejor va a defender tus intereses de cara a la empresa cuando vengan mal dadas o haya un ERE o la cuestión se complique? Pues quien tiene el poder de amargarte la vida, que es la empresa. Claro. Y si nosotros estamos a buenas con ellos, pues tú estarás mejor. Pienso que ese es el argumento, por llamarlo de alguna manera. Sí. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més al voltant d'esta gent que ja vos dic, se'm passava pel cap quan estava escoltant esta cançó de patriotades d'Escape, que jo crec que els definís també prou bé. Si no voleu, i ja que heu començat parlant també de l'Església, Raquel Ortiz ens parlava
se enviaba la propuesta de hablar de la Iglesia contra la eutanasia, más religiones cada vez en la escuela, el caso del colegio del Opus, ejemplo de la inacción de Consellería. Raquel, ¿enganchamos con esto? Bueno, si mis compañeros quieren, a Rafa y Antonio y tú también, que has venido Totalmente de acuerdo. rejuvenecido de Galicia, Manolo, déjame que te lo diga. Pues podemos empezar en la ley de eutanasia, que ya está es bastante inminente, que ya va a salir porque las proposiciones, las enmiendas a la totalidad que hizo PP y Vox no prosperaron y va adelante. La verdad es que tampoco, a ver, todo es mejorable y DMD ha hecho una serie de enmiendas para mejorar esta ley. Pero lo que es increíble es cómo este derecho humano, que es el derecho a la libertad de conciencia, que cada persona decida sobre el final de su vida y cómo quiere que sea, que tampoco se está pidiendo aquí, como sabéis, no se obliga a nadie a hacer nada, es decir, igual que la ley del divorcio o el aborto o la ley de matrimonio homosexual, etcétera. Eso es quien ejerza ese derecho, pero el Estado sí que tiene que garantizar que ese derecho sea una realidad y tiene que proteger a la gente. Como, por ejemplo, Cañizares está, pues lo que decíamos antes de la extrema derecha, desde la fe, que ahí no hay que discutir nada, no hay que poner en marcha la racionalidad, está diciendo la cultura de la muerte, no sé qué ha pasado por aquí, que en la pantalla se ven cosas, la cultura de la muerte, el final de España y tal. Yo no sé cómo a este señor se le permite decir todo esto, de verdad, porque, claro, lo mezcla además ahora con el tema de los mayores, de las residencias. Ha dicho que si ya en las residencias, pero vamos a ver, si precisamente en las residencias a la gente nunca se le habla de sus derechos. Yo es que no sé si hay que alargarse sobre este tema, pero la libertad de conciencia y tratar a los seres humanos como son y como somos es lo que no se hace. Cuando la gente llega a una residencia no se le pregunta, ¿usted tiene testamento vital? ¿Usted? Pero si no hay ni geriatras, de verdad que yo me sorprendí cuando descubrí que apenas hay geriatras. Bueno, pues este derecho es para quien realmente quiera utilizar este derecho. El otro día oía en la radio una persona que contaba la experiencia de su suegro que se había marchado a Suiza y cómo tuvo que hacer un viaje largo, cómo tuvo que pasar por una situación. Pero hay otra gente que no se va a Suiza, que se tira al tren y que llama a DMD y que dice que va a poner fin a su vida de una manera violenta, porque no tiene ni los medios, ni las personas. Entonces, cuando la gente está muriendo sola y está diciendo que quiere que le den la mano, ¿cómo puede este Cañizares, que esto es el terrorismo verbal, el terrorismo mediático y el terrorismo que utilizan, pero amparándose en la fe y en esos privilegios, están diciendo además lo que no es? Porque este es un derecho, como hay muchos derechos, y no tenemos que divorciarnos porque haya una ley o casarnos con una persona del mismo sexo, no, pero ese derecho queremos que se pueda ejercer. Bueno, pues realmente el derecho a la ley de eutanasia y además también, no nos olvidemos, de despenalización del suicidio asistido. Es que la gente tiene derecho, tenemos derecho a cuando ya una persona no quiere seguir viviendo. No hace falta llegar a la fase final de un dolor insoportable físico y psicológico. No es necesario, no. Tiene que haber, como el caso, por ejemplo, de Francia hace poco, ¿no? Este señor que llevaba 30 y tantos años postrado, Alain, creo que se llama Koch, y que el propio Macron le contestó, es que la ley actual no nos permite, pero no le dijo si lo que estaba realmente pidiendo, que quería hacerlo a través de Facebook. ¿No os acordáis de esto? Esto hace unos días, porque además a este señor, que en un principio parecía que podía
conseguir algo, conseguir dejar de vivir ya de esta manera, pues lo han llevado a un hospital. Facebook dijo que no podía seguir más difundiendo esto y ahora él ha dicho que ya no tiene fuerzas. Pero ¿cómo se puede ser tan cruel? Cañizares y toda esta banda, ¿cómo pueden hacer eso si saben el dolor, tanto que ellos hablan de los prójimos y el dolor que mucha gente tiene y cómo la gente se tira al tren o se mata de una forma violenta? ¿Cómo se puede ser tan inhumano? Esto hay que desmontarlo y además yo no sé hasta qué punto pueden decir tantas mentiras, porque no sé si nosotros dijéramos tantas mentiras, igual tendríamos algún tipo de multa o de limitación, pero ellos no, ellos tienen banda ancha y tarifa plana y barra libre. Raquel, nosotros vamos al infierno, ellos no. Sí, sí, pero antes del infierno o del cielo, ellos se van a encontrar también en situaciones muy duras, de mucho dolor y de soledad, y son temas tabúes, tabús en residencias y también a nivel general. Ya volveré, no sé, hablad vosotros también y yo luego. Rafa, ¿continúes tú? Sí, bueno, jo crec que, per lo que diu Raquel, que no és una qüestió d'ètica, perquè per a Ixa Xentola la ètica és només la seua. Vull dir, és un camp molt, molt limitat. Jo crec que és una qüestió de poder. No oblidem que quan ells diuen que les persones no tenim dret a disposar de la nostra vida, ho fan perquè l'únic que té dret a disposar de la vida i de la mort és el seu Déu. I, per tant, com ells són els intèrprets únics i exclusius del seu Déu, els únics que tenen dret a decidir sobre la vida i la mort són ells. Tant en la qüestió de l'avortament com la de l'eutanàsia, no? Vull dir, ells són els únics intèrprets d'aquest Déu cruel que, bueno, només cal llegir la Bíblia, no? Sobretot l'Antic Testament. És una lliçó de crueltat gratuïta, contínua i permanent. I ells són els seus intèrpretes, els seus únics representants en la Terra. I, per tant, dir que Déu té el poder, l'únic que té el poder de decidir sobre la vida i la mort, és dir que el poder el tenen ells. I, evidentment, clar, ells volen manejar la por de la gent i volen manejar la possibilitat d'influir de manera exclusiva sobre tot això. I com s'estan donant compte de que això ho estan perdent, perquè és lògic, perquè la gent de vegades ens costa molt, però a poquet a poquet cada vegada hi ha més gent que pensa i que reflexiona sobre les qüestions més importants de la vida i, per tant, es dona compte del xanxullo, no? I es dona compte de l'engany que estan fent la xentola esta. I, per tant, jo crec que això és el que no volen, prendre el control de totes aquestes coses i, per tant, lluiten en totes les seues forces per a impedir-ho. Però jo en això soc moderadament optimista en el sentit que crec que és una batalla que a mitjan termini tenen perduda. Vull dir, la gent cada vegada està més per el tema, el que estava dient Raquel, que és una qüestió de lògica evident, que qualsevol persona que tinga 2 neurones en bon ús se dona compte que és així i que la gent no sols no té per què patir innecessàriament, sinó que té que tindre la llibertat total de decidir, ja que no ha pogut decidir, ja que no hem pogut decidir quan venim a aquest món, que almenys puguem decidir quan se baixem del tren. Per tant, jo crec que aquesta batalla la tenen perduda. Però, mentrestant, donaran la llanda tot el que puguen i diran totes les mentires que puguen. Antonio encara no ha dit res i Raquel estava demanant la paraula. Així que parla Antoni i després li deixem a Raquel que ha fet. ¿Me escucha bien? Que me he cambiado los... Perfecto. Ahora muy bien. Nada, a ver, lo que está comentando Rafa y Raquel es que es ahondar en lo mismo. Al final es una situación que tiene que ir avanzando conforme avanza la sociedad y es una cuestión que al final es un modo de resistencia, ¿no?, que tiene la Iglesia Católica de evitar lo que es inevitable. Y es que al final esto tiene que ser una cuestión pública y una cuestión de salud pública incluso. Y tiene que estar reforzado por políticas públicas. No estamos hablando de alguien que se quiera suicidar o se quiera tirar a las vías. Estamos hablando de alguien
que desea morir y que tiene todo el derecho del mundo. Por lo tanto, tienen que haber políticas públicas, y cuando hablo de políticas públicas hablo de económicas, que financien esto, que regulen esto, y es lo que hay que hacer mediante una ley. Es que no hay más. Entonces yo no entiendo, sí, claro, el señor arzobispo, pues evidentemente tendrá que decir esto y seguirá diciéndolo, pero al final, y como dice Rafa, la sociedad va avanzando. Hay que ser moderadamente optimista, pero poco a poco la mentalidad va cambiando. Y me gustaría que este señor no se tuviera que ver en la situación de decidir sobre su vida y de estar sufriendo lo que están sufriendo muchísimas familias en estos momentos. Y a ver qué decisión tomarían él o por él. Raquel. Yo solamente quería decir que las encuestas que se han hecho por CIS, por organismos oficiales, incluso en votantes del PP, es el 84% de la gente en la que está a favor de una ley de eutanasia y de despenalización del suicidio asistido. Porque claro, luego una cosa es lo oficial y otra cosa es lo real. Todos y todos sabemos que en los hospitales que puedes encontrar a médicos, a médicas que vean eso claro y que colaboren de alguna manera. Pero eso no es lo que queremos, la dignidad de las personas que decidan bueno, que hay gente bueno, tendrá un momento final corto, otra gente será una etapa más larga, otra gente ya no quiere seguir viviendo de esa manera y que tiene que tener esos derechos, pero no se está por la labor, se dicen muchas cosas, muchas generalizaciones, pero de que a ver, se eduque a los seres humanos en esa dignidad y en ser dueños de sus vidas. Pero Rafa, ya esta gente ya no habla, Cañizares es la iglesia de la Biblia y de Dios ni nada, ¿no? Ellos eso ya no lo mencionan porque saben que eso ya es como muy antiguo y que no tienen ahí una audiencia que escuche. Ellos hablan de que matar a la gente, la cultura de la muerte, pero mezclándolo todo. Por ejemplo, ahora el tema de las residencias, de lo que ha ocurrido allí. Pero ya no van a hablar de la Biblia, no. Ellos dicen, en las residencias el gobierno los ha matado, los ha matado. Y ahora eso se va a oficializar. Entonces, claro, hay gente que oye eso y dice, ay, entonces, ¿qué me va a ocurrir a mí? Es decir, que ellos falsean también mucho y saben que hoy, en 2020, no pueden tener ese discurso de la vida solo pertenece a Dios. Eso no lo dicen ya. Tú fíjate, eso ya no lo dicen ni Rouco Varela, ni alguna vez a lo mejor dicen algo, pero buscan otro discurso que cale y que además haga que no se piense nada, que no se discuta, que no se... Oiga, yo lo veo así. Y no sé hasta qué punto esta gente puede tener, ya digo, libertad total para mentir. Porque, claro, una cosa es una opinión, de alguien que opine tal, y por supuesto la gente que no quiera nunca usar este derecho, pues está en su derecho de no usar un derecho que te protege y que te permite de alguna manera decidir, porque siempre estarán médicos, estarán familiares, no es lo mismo que si una persona a nivel cognitivo tiene todas sus facultades o están disminuidas, pero que haya, ya digo, ese soporte y que mira que ha costado tiempo y a ver, esperemos que salga adelante, ya digo, hay una serie de enmiendas por parte de DMD que mejorarían esta ley, pero al menos ya es algo, ¿no? Y estos siguen ahí dando la matraca bueno, y la gente del PP, pues aunque su partido estaba con todas las enmiendas a la totalidad del divorcio y del matrimonio homosexual y tal, ellos sí que utilizaron esto. Claro, incluso lo dicen sonriéndose en alguna ocasión. Es un teatro absoluto y una hipocresía total. DMD la plataforma por el derecho a una muerte digna. Sí, Derecho a morir dignamente. Es la asociación que creó el doctor Montes y que ya sabemos todo lo que le hicieron al doctor Montes en la mela que además la mela está en los periódicos de todas las vinculaciones que tiene con clínicas privadas y con todo, y que lo acusaron de nazi, de que cuando ayudaba a morir a la gente. Pues, en fin, sí, creo. Yo también soy socia de Derecho a morir dignamente.
Molt bé. Rafa, Antonio, no sé si voleu afegir alguna més al voltant d'este punt. Rafa. No, únicament que el doctor Montes, tot el que va fer damunt, a sobre de tot això, ho va fer dins de l'absoluta legalitat. Claro. Que quan se li va denunciar, era una denúncia que de fet se va substanciar, no va arribar a res, perquè ell va poder demostrar perfectament que els cuidats pal·liatius que ell duia a terme eren perfectament legals. Sí, sí. Vull dir que és Pero la mala pasaron voluntat años absoluta. y le amargaron la vida durante esos años que duró, que aquello era, y todos los periódicos, o sea, doctor Mengele y de todo, todo le llamaban a Luis Montes, que murió hace creo que 3 años. Antonio, ¿tú quieres añadir algo más? No nos escucha Antonio, dice que no nos escucha ahora. Entonces, si voleu anem, abans d'entrar en el tema de les residències que tenim també apuntat i que ja heu mencionat, en este recull de temes que ens proposava Raquel, també parlava de la inclusió de noves religions a l'escola, a l'ensenyament. Home, és que me pareix normal. Claro, tots volen. O sigui, si li permeten a l'Església Catòlica una sèrie de privilegis, doncs els altres s'han adonat i han dit que nosaltres també volem una part del pastís, no? Vull dir, i si n'hi ha... Perquè quan es parla de religió a l'escola no es parla només de religió catòlica, es parla de religió. Entonces, clar, la única solució possible és la de sempre. Ni catòlica, ni musulmana, ni adventista del sèptimo dia. Vull dir, el que vulgui religió en sa casa o en la seva església i que se la pague. És l'únic discurs possible des del meu punt de vista. El de sempre és que els laics sempre han tingut clar. Fora la religió, qualsevol tipus de religió, fora de l'escola. No n'hi ha més. Bueno. Sí, Raquel. No, que lo que ocurre, Rafa, ahora es que los discursos van cambiando y los contenidos también. Ahora ya se habla de multiculturalidad. Ya ni siquiera dicen multirreligiosidad, multiculturalidad. El otro día el consejero de Educación, Bargalló, de Esquerra Republicana, decía que la escuela laica y que claro que las familias, las madres, los padres que querían que sus hijos de la comunidad musulmana tuvieran ahí esto. Pues señor Bargalló, usted no sabe lo que es la escuela laica, sí lo sabe, pero multiculturalidad. Si al menos se diera algún pasito en la agenda, en la agenda, no estamos en la agenda, en la hoja de ruta. Es que no hay ni agenda ni hoja de ruta, pero si al menos se dijera, bueno, pues vamos a ponerla fuera del horario escolar, al final o al principio, ¿vale? En fin, la catequesis esta o la musulmana o la católica o lo que sea, pero no, ahí está en medio y como los grupos, que ahora hay mucho problema con los grupos burbuja y tal, porque por religión tienes que dividir, eso es otro hándicap por la religión, ¿eh? Aparte de, no vamos a entrar en cómo han llegado los catequistas sin oposiciones y sin nada, eso ya, y el dinero que cuesta. Pero... o decir, vamos a reducir al máximo, que eso también lo hemos pedido. Bueno, mientras no se derrogue el concordato, algunas medidas para reducir el horario, si es posible 1 hora en vez de 2, que en algunos sitios se ha hecho en primaria, y vamos a ver, y fuera de horario. No, es decir, que pronto ya los evangélicos, judíos y tal, y ya con esa multiculturalidad estupenda, pues esto le llamarán escuela laica. Escuela laica. No, es que sí que lo saben, pero dicen otra cosa. Y eso va calando también en la gente y, ay, pues mira, es que estem en la diversidad, y la diversidad es esto, que haya bastantes religiones y es realmente tremendo. También una cosa que, ya sabéis que a veces lo digo en este programa y donde sea, Carles Mulet creo que es el único político que está dando caña en este sentido. Yo no conozco a otra o a otro que esté constantemente preguntándole al gobierno, bueno, y lo del concordato, que lo van a discutir, ¿para cuándo? Siempre haciendo preguntas. El gobierno siempre, que ya lo retomaremos, que no sé qué, pero nada en concreto. Porque ese es el objetivo, conseguir que se derrogue el concordato. Pero ya digo, mientras eso no llega... al menos algunas medidas. Pues no, la medida aquí es ir incrementando en religiones. No sé si unirlo a lo del caso del colegio este del Opus, de
no me acuerdo ahora el pueblo de Alicante, pero es colegio concertado, no os lo perdáis, con segregación. Es decir, hay un director del Opus que, mira si quieres el nombre del pueblo que se me ha olvidado, que no estaba, que trató de incluir ahí a varias chicas y entonces lo despidieron. Lo despidieron. Bueno, la Generalitat Valenciana, la consellería del señor Marzá, tiene que incautarse ese colegio. Si es que no debería consentir con dinero público que haya un colegio de estas características. Luego había gente, no, es que tenemos que solidarizarnos con el director. Vamos a ver, tenemos que solidarizar. Lo que tiene que hacer la consellería es incautar ese colegio y no permitir que un colegio con esa segregación esté funcionando como concertado. Pero es que en ese pueblo, que yo lo miré, solo había ese colegio, no había ninguno público. ¿Has encontrado el nombre, Manolo? Luego lo busco yo. A ver, son cosas increíbles, pero esta Consellería de Educación me decepciona muchísimo. No, pero vamos a ver, Raquel, no es el primer colegio del Opus que está concertado, ¿eh? O sea, sabemos que el Opus practica la segregación y en muchos casos sus colegios segregados y todo siguen estando concertados. Y eso es responsabilidad directa y culpa, diría, incluso yo hablaría de culpa directa de la consellería respectiva. Es que no cumple su papel. Pero no hace falta nada más que algo tan sencillo como retirarle la concertación, así de sencillo. Claro. Ahora va a empezar el curso. Usted, señor, es concertado, sí. ¿Practica la segregación por sexo? Sí. Pues perdóname que le diga, pero le retiro el concierto y le retiro la subvención. Y se ha acabado. Es decir, y si no lo hacen es porque no les da la gana. Claro, claro. Es decir, que ahí no pueden aludir a, no, es que ya nos gustaría, pero la ley no nos lo permite. No, la ley es totalmente... Son ellos los que dan los conciertos. Y por tanto, igual que los dan, los quitan. Y si no los quitan es por las razones que sea, que todos podemos intuir cuáles son y cuál es la fuerza que tiene la Iglesia y el Opus Dei, pero si no lo hacen es porque no les da la gana. Y es absolutamente vergonzoso. Y para aquellas personas que cuando llegue el momento confían en el PSOE y en Compromís y en el gobierno de la Generalitat, pues que tengan claro a la hora de votar ese tipo de cosas. Anem a deixar parlar a Antonio. Antonio, creo que ya nos escucha. Antonio. Sí, no sé si vosotros me escucháis otra vez lejos, pero bueno. No, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Per cert, ens arriben uns WhatsApp. Vaig a llegir-lo. Me diuen, Rafa, de parte de un amigo, ponle aceite a la silla. ¡Ah, qué bueno! Muy bien, gracias, amigo. T'imagines quin amic és, no? Sí, perfectament, perquè no és la primera vegada que m'ho diu. Y me diuen, sí que parece que esta batalla de la eutanasia, eso tornando un poco al que parlábamos abans, diu, poco a poco se le gana terreno a la católica. Diu, pero miedo me da la fuerza de otras religiones como la evangelista, que no para de aumentar vertiginosamente. Siempre así. Antonio. Sí, a ver, esto es lo que dice Rafa. No estamos hablando de un caso aislado de Orihuela. Podemos hablar de aquí cerca, en John Bay, en Falamalbesía, en otros colegios que están o bien financiados o bien controlados por el Opus Dei. Es que aparte de esto, esto ha llegado a los tribunales. Perdón un momento, Antonio. Blasco Ibáñez, Ciudad de Valencia. También, mira, perfecto. Sin irse más lejos, pues perfecto. Al final esto es una cuestión que ha llegado al Tribunal Constitucional, porque claro, podemos plantearnos, ¿qué es lo que prima más? ¿La libertad educativa, entrecomillada, o libertad de creencia religiosa, o la igualdad entre hombres y mujeres? Claro, es que todos son principios constitucionales. Al final el Tribunal Constitucional se ha decantado por la libertad educativa y de elección de centro educativo y por la libertad de creencias religiosas. Y es algo que debe de ir cambiando. Esa doctrina constitucional es retrógrada. No se puede primar la libertad supuesta de creencias religiosas por encima de la igualdad. Pero señores, ¿qué estamos hablando? En una supuesta sociedad democrática y laica, ya no solo es retirarle la concesión, que sí, evidentemente es lo primero que hay que hacer y es culpa directa, como bien ha dicho Rafa, de la Consellería, sino aparte de retirar la concesión es que esos colegios deberían de estar ilegalizados, pero tal cual, no se puede hacer esa segregación porque atenta contra la igualdad y la Constitución española, ¿no? Si queremos irnos a la norma suprema. Por lo tanto, hay esas dos variables, primero retirarle la concesión, pero después, evidentemente, prohibir que haya colegios que hagan este tipo de segregación. Porque al final no estamos hablando de una cuestión que solo afecta a niños, sino que estos niños y niñas saldrán del colegio y se relacionarán con otras personas, tendrán familia
se relacionarán en sus barrios, en sus pueblos, y al final la educación que han tenido, aunque sea privada y no financiada con fondos públicos, repercute en el resto de la sociedad. Y puede que esas personas sean más machistas, tengan roles de género, puede que incluso afecte a posibles casos de violencia de género. Claro, es que todo esto está afectando a nivel de sociedad. Por lo tanto, ya no es una cuestión solo de financiación. Jacarilla se llama el sitio, Jacarilla, alcaldesa del PSOE en el pueblo, Pilar Díez, donde se ha dirigido el director del colegio, que le han despedido. Que el PSOE se supone que es laico, ¿no? Se Que es un supone. partido laico, Bueno, digo yo. además lo tenían claro los dos en el programa electoral, ¿no, Raquel? Eso lo has contado alguna vez. El tema en principio, de la laicidad, tanto PSOE como Unidas Podemos. Sí, Unidas Podemos, o sea, Izquierda Unida sí que lo tenía siempre, de hecho había un link a la página de Europa Laica, derogación de los acuerdos y tal, pero el PSOE en su último congreso también habla de la derogación de los acuerdos y de una educación laica y tal. Lo que pasa es que ahí tienen un sector de cristianos socialistas o algo así, que ya tiene también su hoja de ruta para que las cosas sigan parecidas. Ellos dicen que no son parecidas, pero ellos hablan como una solución a poner una materia que se llame Historia de las religiones. Vamos a ver, si las religiones se tocan, ¿no? Tienen un papel importante en los currículums, en muchas asignaturas de una manera transversal. La religión en historia, las cruzadas, los cismas, bueno, todo eso está en programa, está en el arte, está en la literatura, está en la filosofía, el Tomás de Aquino, bueno, hay demasiado, en mi opinión, que yo he estado muchos años en el instituto y eso está ahí. Entonces, no hay ninguna necesidad de poner una materia historia de las religiones. A lo mejor habría que poner materias como derechos humanos u otras. O, no sé, no sé cómo llamarle a saber desenvolverse en algunas tareas en casa relacionadas con servicios básicos, yo qué sé, pero por ejemplo, derechos humanos o feminismo o lo que fuera, historia de las religiones. Entonces, dicen, ¿y qué va a pasar con ese profesorado? Porque yo he hablado de este tema también. Yo tengo, vamos a ver, que preocuparme ahora por esa empresa que ha llegado allí la gente sin hacer ningún tipo de pruebas ni de oposición, no en igualdad con las demás personas que hemos accedido con una oposición, pues que se apañe su empresa. No, es que esas personas, o en todo caso ahí habrá un problema laboral que lo resolverá su empresa con indemnizaciones o que los pongan en otro sitio. Entonces, esta gente tiene mucho poder ahí dentro del partido y plantean esa solución que en definitiva ahí sería un coladero para que más o menos los que están continúen. Historia de las religiones. Europa laica siempre se ha opuesto a esa solución, porque pensamos que ya se toca mucho la religión ya digo, en las materias que he citado. Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Raquel. Es una cuestión transversal. La historia de las religiones está a lo largo y ancho de varias asignaturas. Claro Porque si no, también podría decir, oiga, ponga una asignatura que sea historia de las revoluciones. ¿Por qué no? Pues no, ya se toca en historia. Ya se toca, por lo tanto, es una redundancia. Es decir, la historia de las religiones, que por otra parte es interesante y yo jamás lo he negado, es algo, pero que forma parte de la filosofía, de la historia, etcétera. La filosofía se ocupa ahí desde Descartes y todos los... Pues eso es lo que plantean, o sea, que decís de partidos laicos, pues sí, pero ¿cómo es que no estamos en agenda? Yo es que de verdad hay momentos de depresión en que me entra hasta miedo. Me imaginaba clases de una facultad en la que entraras a una facultad de cualquier tipo y te encontraras clases de chicos y de chicas. Es decir, hoy por hoy no suena descabellado, pero es que ellos van por ahí. Y a partir de la educación primaria pasarían a las enseñanzas medias y luego a la universidad, ¿no? Es decir, que es algo absolutamente monstruoso. En un mundo en el que, para bien o para mal, vamos a acabar viviendo juntos, hombres y mujeres, como la pedagogía ya descubrió hace muchos años, desde la escuela moderna e incluso antes, pues es una absoluta burrada el separar por sexos la educación.
porque en definitiva estamos todos juntos en la misma sociedad y nuestros problemas los tenemos que resolver juntos, independientemente de que luego haya organizaciones específicas de mujeres o de aficionados al fútbol, eso me da igual, pero que lo que es conjunto y es de todos es una absoluta arbitrariedad la separación por sexos, y los que deberían de vigilar que no se produjera son los señores políticos que para algo han sido elegidos, entre otras cosas han sido elegidos para defender esa igualdad entre hombres y mujeres. Y es lo que precisamente en el caso de la Consellería de Educación de Valencia, y me temo que en otras autonomías más o menos pasará igual, no están defendiendo. Que el poder del Opus es muy fuerte, todos lo sabemos, pero el poder de la consellería elegida por todos debería ser mucho mayor que el del Opus, pero hoy por hoy no lo es. Antonio Ruiz, que estás ahí mucho tiempo callado, no sé si quieres añadir algo. No, sí, podemos, hay muchos asuntos que tratar hoy a lo mejor, ¿no? También. Hay muchos y creo que sabemos que no nos va a dar tiempo a todos, ¿no? Ya no sé. A ver, nos dicen por aquí, os teníamos por aquí apuntado el tema de las residencias, hablando, cogiendo el último ejemplo de Giria que ha salido. Sí. No sé si quieres entrar por ahí ya, Antonio, tú. Sí, sí, a ver si entramos. Al final va relacionado también. Yo creo que esto es un problema de base. Tristemente, y yo no conozco el sector en profundidad ni he trabajado en las residencias, pero yo creo que esto es la punta del iceberg. Yo creo que esto es un problema de base y que seguramente si nos ponemos a analizar y a entrar a residencia por residencia, esto se ha repetido y sin ser tan escandaloso no se ha filtrado y se ha repetido y se repetirá en multitud de residencias. Digo que es un problema de base ya no solo por la estructura de las residencias o por cómo funcionan o por lo que puede ocurrir en ellas, sino porque al final lo hemos visto, ¿no? Se ha evidenciado ahora con la situación de la COVID-19 en qué situación hemos dejado, ¿no?, vilmente a nuestros mayores y a nuestros ancianos. Ha sido una cosa que al final pues, se ha evidenciado durante esta emergencia sanitaria, pero que ha venido ocurriendo años y años atrás. Ahora lo hemos visto todos, hemos abierto los ojos. Ostras, ¿qué pasa con nuestros mayores? Pero esto ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo a no ser que cambien las cosas. Quiero decir que es una situación recurrente culpar a los propios trabajadores y trabajadoras de las residencias. Que no digo que haya casos aislados en el que algún trabajador o trabajadora pueda cometer este tipo de hechos, ¿no? Como puede ocurrir en cualquier sector. Pero derivar siempre esta responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras me parece un error, cuanto menos incierto, ¿no? Porque no hay pruebas suficientes, excepto, como digo, en determinados casos, para los que se pueda demostrar que ha sido causa directa de una persona que presta servicios. Al final, recordemos que estas residencias, o la mayoría, esta de Giria creo que es el caso, es una concesión pública. Es una concesión que hace la Consellería a una empresa privada para que gestione la residencia de ancianos de nuestros mayores y ancianos. Ya son concertadas, la mayoría. Correcto. 80 y tantos %. Correcto. Entonces estamos hablando de una cuestión privatizada, que también es importante decirlo. Concertada, privada, concertada, correcto. Al final lo gestiona una empresa que se lleva el beneficio, el máximo beneficio, porque recordemos, una empresa lo que busca es sacar el máximo beneficio, ya sea en salud, ya sea montando un restaurante o un bar, y al final esto pues lo gestiona una empresa privada. Entonces, yo creo que aquí, aparte de lo que he comentado, creo que hay que transformar el sistema. Primero, una inyección económica muy, muy importante hacia la atención domiciliaria. Al final yo creo que tenemos que dejar estos centros carcelarios, entre comillas, donde dejamos a nuestros mayores allí ante la absoluta soledad, y empezar a invertir públicamente en la atención domiciliaria. Oye, que esa persona pueda estar en su domicilio con cuidadores o con cuidadoras, que no encerrarlos en esos sitios. ¿Que seguramente también se producirán casos de este tipo? Pues seguramente sí, pero al final es diferente a encerrarlos en una residencia privatizada. Y luego, por supuesto, aparte del cambio de mentalidad que tenemos que hacer todos y todas, y yo creo que nos tenemos que poner todos en ese saco, medidas de conciliación efectivas. Al final lo que está ocurriendo es que los trabajadores y trabajadoras no tenemos medidas suficientes, que no es una excusa para encerrar a nuestros mayores ahí, pero no existe una medida de conciliación efectivas para poder hacernos cargos de la familia, tanto de hijos o hijas como de nuestros mayores. Tenim una telefonada y després tornem a la taula. Sí, el tema de la residencia yo quiero decir cosas. Buen día, buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy Eva. Quería intervenir, no sé lo que va a dar de sí, el tiempo que nos va a dar de sí para el debate sobre el tema residencias, ¿vale? Pero me parece que es necesario al menos
yo dejaros unas ideas ahí encima. Bueno, en primer lugar, en el tema de las residencias, yo quería decir que yo es que lo conozco porque en su momento trabajé durante mucho tiempo en el ambiente de las residencias y los centros de día. O sea que me conozco el tema no de que me lo han contado, sino de que lo he vivido. Y entonces, a mí lo que me está indignando, aún no habéis llegado a ese punto en el debate, a mí lo que me está indignando es que llevo una semana y pico en donde estoy intentando, a partir de, aún antes, porque ya habían habido, como sabemos todas y todos, habían habido multitud de maltratos y de problemas que se habían descubierto, que han salido, que no es que han salido ahora. Os hablo de hace muchísimos años. Habían salido a la palestra a raíz de las muertes, que se han visto multitud de muertes que no deberían haber sucedido, al menos de ese modo. Vale, la cuestión está en que ahora tenemos aquí en Valencia, no en la China, aquí en Valencia, o sea, ni siquiera Madrid, tenemos en Valencia un caso fragante, que digan lo que digan, todas y todos habremos visto lo que ha salido en redes, digan lo que digan, indudablemente no hay que poner la carne en el asador en el tema trabajadoras, no, en donde hay que ponerlo es en los gestores, en este caso una empresa que se está forrando multinacional. ¿De acuerdo? O sea que no, y en otros sitios, pues si es un descuido, como el tema que hablabais antes de la educación, de los gestores, que lo es también, porque coincide que esta residencia ya estaba, tenía que estar bajo la atenta mirada de servicios sociales de la comunidad que capitanea nuestra ilustre Mónica Oltra. Lo que no es posible es que esta residencia, que tenía una sanción por cuestiones graves, porque no se sanciona así sin ton ni son, no, tiene que pasar muchas cosas para que se le meta mano a una residencia y la sanción, ¿de acuerdo? Vale, entonces a mí lo que me indigna, que es un poco por lo que llamo, también aprovechando que está el compañero, ya me gustaría también que estuviera Antonio Pérez de CGT, que está el compañero Ruiz de CNT. A mí lo que me está sintando bastante mal es que a lo largo de todo este tiempo yo estoy intentando hacer un seguimiento de los movimientos del personal de residencias, tanto públicas como privadas, y yo lo entiendo porque lo conozco, ese mundo laboral, que la gente esté acojonada de perder el trabajo. Pero, por favor, ¿qué hacéis? Yo ahora se lo pido expresamente al compañero Ruiz. ¿Qué hacéis los sindicatos que no vais ahí a meter mano? Porque es que, de verdad, que es un sitio, es un pozo sin fondo. Yo dejo en la mesa que esto haya un seguimiento de sindicatos y de la sociedad entera. Pues fijaros, llevo una semana intentando que aquí, que haya alguna movilización, como están habiendo a nivel de Barcelona, a nivel de Madrid. Existe la marea de residencias. En Valencia no existe porque ya lo tengo comprobado. Ya os digo que llevo bastantes meses y ahora la última semana a muerte. Y no quieren las propias trabajadoras que he podido contactar a través de redes, no quieren, no, ya lo entiendo, se atreven, se atemorizan, están acojonadas. Entonces, de verdad, es que es un tema sangrante. Entonces, las trabajadoras, como están atadas de pies y manos, no se mueven, porque digo las trabajadoras porque fundamentalmente, aunque también hay cuidadores, o sea, gerocultores también hay hombres, pero fundamentalmente son mujeres, como siempre nos pasa a las mujeres, pero es que no se atreven. Y luego los sindicatos, pero ¿cómo no estáis ahí? ¿Cómo no estáis ahí montando la del copón? Oye, no sé, de verdad es que estoy enfadadísima. Lo siento la intervención, porque es que me sale del alma este asunto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Eva, por llamar. Salud. Raquel quería decir algo, pero como ha habido una... Directamente le preguntaban también a Antonio Ruiz de CNT Vamos, le hacía la cuestión, se la dejamos por ahí. Por lo que estaba hablando, yo, una de las primeras reacciones cuando vi a la trabajadora denunciar lo que había ocurrido en la residencia fue: esta pobre compañera no va a encontrar trabajo en el sector en mucho tiempo. Es el primer pensamiento que tuve después de ver la denuncia que hacía, ¿no? Es un sector totalmente precarizado también, Antonio.
Sí, a ver, lo de los sindicatos metermano al final es muy relativo. Recordemos que al final, si no hay ningún trabajador o trabajadora, como dice la compañera, tiene toda la razón, mayoritariamente son mujeres, que transmite esa información, los sindicatos no pueden ni podemos estar presentes en todas las residencias del País Valenciano y del Estado español. Entonces sí que es necesario, y entendemos perfectamente que hay un miedo atroz, que las compañeras que están prestando servicios alcen la voz o como mínimo comuniquen al sindicato lo que está sucediendo ahí, porque nadie es adivino, ni tan siquiera ni comisiones y UGT, que supuestamente son sindicatos mayoritarios, tienen apenas presencia en las residencias geriátricas. Entonces el primer paso es ese. Un paréntesis, porque compañeras que trabajan en las plataformas no lo dicen, que no tienen apenas presencia, no tienen apenas representación, pero son los que les firman los convenios. Correcto, negocian por ellas y son los que firman el convenio, correcto. Entonces, lo primero es eso. Y también decir, y es importante saberlo, las denuncias a la inspección de trabajo son anónimas en el sentido de que el inspector o la inspectora tiene prohibido revelar la identidad del denunciante. Entonces, es una vía muy útil. Si lo que se están acometiendo son irregularidades laborales, ponerlo en conocimiento del sindicato para que el sindicato pueda preparar las denuncias a la inspección de trabajo y que se persone e investigue, porque la trabajadora no va a sufrir ningún tipo de represalia ni despido, porque la empresa jamás va a saber, en este caso, quién ha puesto la denuncia. Y luego, por otro, también la Consellería de Sanidad o de Servicios Sociales debería de articular canales que ya no solo son de inspección de trabajo en materia laboral, sino un canal de comunicación anónimo para que las trabajadoras pudieran poner denuncias de en qué situación se encuentran los ancianos, ¿no? Una cosa es el tema laboral, oye, hay incumplimiento de convenio, hay despidos, que eso va por la inspección, pero la Consellería debería de articular a lo mejor una página web o un formulario donde las trabajadoras, sin jugarse el puesto de trabajo, pudieran denunciar lo que está ocurriendo con los ancianos. Sería una forma de transparencia y que la inspección sanitaria pudiera personarse allí en todo momento. Raquel. Bueno, yo sí que conozco un poco las residencias. La Consellería tiene una vía que no utiliza correctamente, que es la inspección. Yo he ido a la inspección varias veces, creo que en todas las residencias donde ha estado mi madre, porque cambió de residencia, yo fui a hacer denuncias. La inspección toma nota de ello y sí que fue a la residencia. ¿Pero qué hace? Empiezan a pedir una serie de papeles allí, de si está todo cumplimentado y tal, que esa burocracia funcione. Que yo sepa, nunca hablaron con la gente que trabaja en las residencias, con las auxiliares, casi todos son mujeres, muy pocos hombres, y, y entonces sí que me dijeron que yo tenía razón, porque si yo decía que había falta de higiene, que la gente se caía de las camas porque había insuficiente, porque esa ratio es muy baja, muchísima gente para una persona, y es verdad que como les pagan muy mal, cuando encuentran algo, pero puede ser de hoy para mañana, o sea, un trabajo un poquito mejor pagado, se lo pueden dejar. Y yo he visto situaciones de tener que buscar en unas horas, te voy a regalar yo el aceite, pero 2 litros te voy a regalar, Rafa. Y pues así funciona. Pero vamos a ver, en las residencias, yo últimamente, como se habla tanto de las residencias y que no se para de hablar, y ya me imagino que empezarán a crear figuras de asesoramiento y de comisiones y tal, que luego no prosperarán. Yo lo que sí os puedo decir es que, aunque estén todo el día diciendo lo que ha ocurrido, la cantidad de muertos y tal, no se ha tomado ninguna medida. Porque yo tengo contacto con la gente que está en la residencia en la que mi madre estuvo. Mi madre murió en el clínico, estuvo 5 días, pero de la residencia fue llevada al hospital clínico, no a la UCI, porque yo sí que tengo claro que sufrimiento cero si es posible y no tenía ya sentido por su edad y cómo se encontraba. Pero las medidas, una solo que tomara el departamento de Mónica Oltra, una, lo de la ratio o una serie de medidas higiénicas, no, están peor. ¿Por qué? Yo llamo, ¿cómo estáis? Algunas personas de las que, bueno, me acuerdo, porque además no tenían prácticamente a nadie que las visitara. Pues mira, estamos peor porque no se ha cambiado nada, han dejado 2 habitaciones por si hay que poner a alguien ahí en cuarentena y tal, pero como no puede venir nadie
aquí, ningún familiar, ni conocidos, ni amigos, pues todavía estamos peor. Es decir, que menos palabrerío y que se tome alguna medida, alguna. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que en una residencia el personal sanitario, médicas y enfermeras, solo estén unas horas? ¿Cómo puede ser eso? Pues eso es así. Yo, por ejemplo, con Antonio no estoy de acuerdo cuando ha dicho lo de la ayuda domiciliaria y tal, porque la residencia bien llevada, Antonio, es un lugar de socialización. Pero claro, otra cosa que tendrían que hacer, ¿cómo tienen a todo el mundo mezclado en la misma sala? No puede ser. Incluso las grandes, las de 160, las del grupo Savia, y las de la Saleta también tienen 160, 170, porque encima reciben a la gente de día y se pueden juntar casi 200. Los tienen a todo el mundo de manera que hay gente que no tiene ganas de hablar con la compañera porque dice, si es que no me entiende, porque está con un Alzheimer. 2 o 3 medidas, señora Mónica Oltra, 2 o 3 sencillas. Habrá que invertir algo y que la vida sea un poco más digna. Y geriatría, yo estaba alucinada, pero no hay geriatras hay poquísimos, pero por aquí no, de verdad. Yo cada vez que oigo hablar de las residencias, solo quiero que tome una medida el gobierno, una para decir, parece que les importa un poco la salud, de verdad. Y si vais algún día a alguna residencia, fijaos en la mirada tan triste, mirando a las paredes. Eso no puede ser. Yo cuando hablan me pongo enferma, porque no hacen nada, solo hablar. O sea, pues tú eres lo que haces, no lo que digas. Sois lo que hacéis. Se llame PSOE, Unidad, se llame como sea. Pero así está el tema. Muy mal. Ahora, no paran de hablar del tema, no hacen nada. Cositas que no costarían tanto, de verdad. Ni se molestan. Rafa. Sí, bueno, jo crec que tots tenim, lamentablement, tots tenim experiències de familiars o que hem anat a residències i han vist com funcionen, inclús han vist, com diu Raquel, ixa tristor en la mirada de tantes i tantes persones que pareix que estan simplement en l'antesala del tanatori, no? I jo, per anar al fons de l'assunt, jo crec que la contradicció és la mateixa que pugui haver en sanitat o en educació. Vull dir, la contradicció entre servei social i negoci. Perquè si parlem de ràtios, la ràtio és baixa, doncs clar que és baixa perquè cada sou li tenen que retallar els beneficis. I si els beneficiaris són multinacionals, com en molts casos, o com a ser en València, la família Cotino i companyia, que cal dir noms, doncs, evidentment, el que és privat, el seu principal interès és el benefici. I el mateix té que siga una fàbrica de xurros que una residència que tracta amb persones. No se té en compte la dignitat d'aquestes persones. I això és responsabilitat directa de la conselleria, per no exercir una inspecció adequada i en el seu cas retirar la llicència. Vull dir, és increïble, per exemple, que aquesta residència de Llíria, que ja havia pagat una multa per la mateixa qüestió que ara, que no, a més de la multa, no se li retirara automàticament la llicència. Vull dir, és increïble que continuarà funcionant i que tantes i tantes residències continuen, el 80 i pico % continuen en mans privades. Vull dir, senyors... Muchas en manos de la Iglesia, ¿eh? Sí, no, evidentment. On hi ha negoci està la Iglesia per lo mig, això està clar. Entonces, bueno, la única reivindicació possible és que totes les residències haurien de ser públiques i les condicions de treball i les condicions salarials de les cuidadores haurien de ser dignes, cosa que actualment no passa, perquè, evidentment, com estàvem comentant, no es tracta de tirar-li la culpa als treballadors, prou fan. En la misèria que cobren i en les condicions de treball que estan patint, és increïble com poden tindre una atenció mínima cap als seus cuidats. I per altra part, jo entenc que no diguen res, perquè les denúncies, encara que siguin anònimes, com deia fa un moment Antonio, les denúncies
en un àmbit de treball reduït s'acaba sabent qui és qui i qui l'ha posat, i tots els treballadors, les treballadores, tenen por de que acaben en el carrer, perquè estan molt malament, però pitjor estarien en el carrer. Entonces, vull dir, per acabar, l'únic que cal dir al respecte és que els nostres majors mereixen un respecte total a la seva dignitat com a persones. Després de tota una vida de treball i en molts casos de patiments, el més que podem desitjar és que o tinguen uns últims anys dignes sense casa, si això és el que desitgen, o en el cas de que siga això impossible, perquè jo estic d'acord en Antonio que en molts casos és preferible que estiguen en el lloc que coneixen i tal, però n'hi ha molts casos que això és materialment impossible per malalties molt greus i molt perilloses com la demència senil, l'Alzheimer, etc. Però si tenen que acabar una residència, que almenys tinguen una quotidianitat digna. I això passa perquè, en primer lloc, les condicions materials siguin les adequades, en segon lloc, n'hi ha una ràtio adequada de cuidadores que puguen estar pendents d'elles en les condicions adequades i, per tant, això està radicalment en contra del fet que siguin privades, perquè, torno a repetir, i en això acabe, els beneficis privats estan en contra del servei públic i, per tant, l'única manera d'aconseguir que això se dignifique és fent totes les residències públiques. Perquè parlem de, no, és que en el CIRA s'ha fet i en el DENIA s'està intentant, vale. Me pareix molt bé que estiguen intentant tornar a lo públic als hospitals, però les residències també. Jo no sé per quina raó s'han privatitzat, però ja que s'ha privatitzat, que una persona... Tino era conseller, entonces, cuando hicieron eso. Claro, pero una persona tan suposadament pendent de la dignitat de les persones com la senyora Mònica Oltra hauria d'haver tingut, que ja fa uns anys que està de consellera, hauria d'haver tingut una actitud molt més ferma i decidida de cara a retornar a allò públic les residències. Es queden menys de 15 minuts. Si heu de dir més al voltant d'este punt, ho podeu fer, però jo vaig a llegir-vos ja els punts que ens queden per si cregueu que podeu anar relacionant-los, introduint o voleu dir alguna cosa sobre estos que ens queden també per així pendents. Tenim apuntat per així el debat sobre l'ocupació als mitjans, que també ens han estat donant la vara a les empreses de comunicació al voltant d'este tema al llarg de l'estiu. Tenim també apuntat per així que la crisi ja l'estem pagant els més humils, que els xupetins grocs han tornat als carrers a França i el tema de Mòria. I repetim el titular que llegíem a La Marea, que dia perquè l'infern siga notícia ha de pegar-se foc. Estos temes els tenim pendents, junt amb el tema de les residències, que si voleu afegir alguna cosa més ho podeu fer justament. Així que ja és hora de fer batiburrillo perquè, com dic, queden aproximadament 13 minuts. Antonio Ruiz. A ver, son muchos temas y todos son importantes. Yo por seguir, a ver, por citar algunas cosas, el tema de la ocupación es algo que va a continuar, ¿no?, en el debate. Y bueno, yo creo que es importante hacer, para que la gente lo sepa, también una diferenciación de conceptos jurídicos, ¿no?, entre usurpación y allanamiento de morada, porque parece ser que ahora se ha mezclado todo, los medios de comunicación o no tienen ni idea o tienen una idea demasiado preconcebida de lo que interesa transmitir a la sociedad. Securitas, dicen por ahí, ¿no? Claro. Securitas. Sí. Una usurpación realmente se produce en un inmueble abandonado, en un inmueble que está en desuso, que no hay nadie, que no es la vivienda ni la residencia de nadie. Y eso es el delito que se puede relacionar, según el Código Penal, con la ocupación. Nadie está hablando aquí de allanamiento de morada, de que te vayas a llevar a tu hija al colegio y vayas a volver y tengas la casa ocupada. Es un allanamiento de morada y eso es diferente y eso es súper rápido. Además, se puede desalojar en el momento. O sea, lo que se está aquí es mezclando conceptos, porque ya lo dijo La Paz, espera un otoño y un año calentito, sobre todo de desahucios por impagos en cuanto a rentas de alquiler y préstamos hipotecarios. Entonces está preparando el terreno para facilitar unos desahucios express que se van a ir viendo y sobre todo en familias más desfavorecidas. Al final, no siempre lo justo es lo legal. Claro. Y, joder, si estamos hablando de que la legislación protege a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda, que lo hemos dicho aquí muchas veces,
es legítimo que haya personas que antes que vivir debajo de un puente, pues entren en una casa y puedan vivir allí. Es que la mayoría de las ocasiones esa casa es de una entidad financiera, de un banco, de un especulador que tiene muchísimas viviendas, de la Sareb, de lo que sea. Mirar los compañeros de Entre Barris en el Cabañal, que han entrado y han conseguido esto. Pues al final no lo justo siempre es lo legal. Y en este caso es de justicia que las familias puedan tener un hogar. O sea, yo eso lo veo que es un debate que se está generando artificialmente precisamente para eso, para preparar la cantidad de desahucios que vamos a vivir este año y el que viene. ¿Continúa, Raquel? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Decía el juez Bosch que en un tuit hace unos días que en los tantos años que lleva de juez prácticamente no había tenido, que no había tenido ninguna denuncia por el allanamiento de morada, que eso se produce pues casas, o sea, pisos de los bancos y tal, y en un número bastante irrisorio también, pero claro, interesa ponerlo ahí como un gran peligro y como una intranquilidad y creo que tú has dicho antes Securitas o algo así, ¿no? Que la gente, como siempre, se privatice con seguridad y tal. Y lo decía, no sé si en 17 años, y explicaba, pues lo que ha dicho Antonio, que eso es muy distinto y en unas horas uno vuelve a su casa. Es decir, que... Pero es que lo que a mí me sorprende es que me encuentro también a personas y me dicen que no, que yo no conozco bien lo que está pasando, que su prima, que no sé qué, que tal, que ha llegado... Sí, eso es una bola de nieve que va, pero es así, y claro, la gente pues hace, la mentira es fácil crearla, ¿no? A partir de un granito de arena y luego... No, però que no sols és fàcil, Raquel, és fàcil i culpable, perquè Sí. això no és gratuït. Quan, per exemple, el que més ixen en el mitjans de comunicació a l'ús és que, ai, oiga, pues mira, me voy a comprar el pan y cuando volví ya me habían ocupado la casa. Vull dir, i borrades per l'estil, que això ningú en 2 dits de cervell se pot creure, però és la goteta d'aigua, no? Van dient-ho, i el remat és el que cala. I dels 200 i pico desnonaments diaris que no acaben, incluïts molts bancs propietaris d'immobles ocupats que encara deuen milions i milions del rescat que se li va fer i que continuen desnonant, ni dels pisos de la Sareb, ni de la multitud de bancs que mantenen pisos buits, etcètera, ¿no? Pues que alguna vez visto. Entonces a mi el que em preocupa és per què aquest interès optat per el tema. Vull dir, què n'hi ha al darrere? Vull dir, perquè això, com dia, no és gratuït ni perquè sí. Jo crec que innocents, així, poquets. Tota aquesta estratègia mediàtica, darrere d'ella n'hi ha alguna cosa. Vull dir, Sí. I sobretot, una altra ocasió en la que per què tantes persones precaritzades de la que antigament anomenaven classe obrera estan en contra dels ocupes quan ells mateixos poden veure's en aquesta situació dins de no res. Vull dir, com han aconseguit menjar-los el cap d'aquesta manera per tal de que se cree i s'està d'opinió que alguns volen que siga generalitzat en contra de l'ocupació. Quan moltes de les persones que estan en contra se van a veure en aquesta situació d'ací no res, no? Vull dir, això són les preguntes que jo me faig per les que evidentment no tinc resposta. Antonio. No, y cuidado con la ley esta que han aprobado, la ley de control de precios en el Parlamento de Cataluña, que recordemos que el PSOE no ha aprobado. O sea, ya veremos esta ley dónde acaba, porque sí que es una cuestión, yo por lo menos a nivel personal siempre lo he defendido, el control de precios, pero ya veremos dónde acaba, porque esto recordemos que en principio, según la Constitución, es de competencia estatal y lo ha aprobado una comunidad autónoma. Estoy seguro de que cualquier partido va a impugnarlo al Tribunal Constitucional, se va a suspender cautelarmente y ya veremos esto dónde acaba. O sea, al final es que esto es ya irrisorio. O sea, se aprueba una ley que es para proteger, entre comillas, ¿no?, a la gente más humilde que está en desempleo, en ERTES, que no puede pagar el alquiler, que le están subiendo de manera desproporcional el precio. Y al final, por una cuestión de competencia, que no es competencia de la Generalitat de Cataluña, van a impugnarlo, llegará al Tribunal Constitucional y se declarará nula la ley. Pues... en esas estamos.
Ole, podeu seguir amb altres temes, si voleu, també, dels que n'hi havia pendents, o seguir amb este? A Rafa le agraden els xupetins grocs, a veure si has contat alguna novetat per ahí. No, l'únic que tinc és que afortunadament vaig establir contacte en una companya marroquí que viu a París i està molt relacionada en el moviment dels xupetins grocs i m'envia correus. M'envia correus en actes d'assemblees i coses per l'estil. I, bueno, pues, afortunadament tinc informació directa, perquè si tinc que fiar-me de la informació que arriba per mitjans oficials, lamentablement és inexistent o totalment deformada, no? Entonces, bueno, pues simplement dir que ha tornat el curs i han tornat al carrer, no? I que, evidentment, com que els problemes que denunciaven, que recordem que encara que alguns volgueren fer passar per una reivindicació petit burguesa de han pujat el preu del gasoil i tal, no. N'hi ha tota una sèrie de reivindicacions socials al darrere i és un moviment molt interessant i que continuarem informant sempre que n'hi hagi alguna cosa interessant. De moment, l'únic que sabem és que han tornat als carrers i que s'han produït enfrontaments prou greus en les forces de policia, que per altra part no és només a París, perquè si hi ha alguna cosa sempre te trauen les Champs-Élysées, no? En París. Claro, però no parlen de Lyon, de Toulouse, de Marsella, de Lille, etc. No? O sigui que n'hi ha, com a mínim, més de mitja docena de ciutats a França on el moviment continua ocupant les rotondes i continua molt viu, manifestant un descontent social que ja veurem com queda, però que està ahí i que demostra que els moments de rebel·lió no s'han acabat, afortunadament. Raquel. Lo que me sorprende un poco de los chalecos amarillos es la capacidad que han tenido de transversalidad, ¿no, Rafa? Que lo hemos comentado algunas veces, dentro de todo, o sea, aglutinando a todo tipo de, entre comillas, dentro de la clase social trabajadora, de ideologías diversas y tal, con una matriz un poco de... Hombre, es que ha habido una de las trampas, es que me acuerdo que desde hace mucho tiempo... Lo de la extrema derecha. Claro, los quieren relacionar con la extrema derecha. Evidentemente, cuando se produce un movimiento social de este tipo, tan transversal, se cuela mucho tipo de historias que no están claras. Pero cuando yo hablo de mayoría, hablo de la mayoría asamblearia, autogestionaria, que recordemos que no tienen líderes y que llevan, sin colgarse la etiqueta de libertarios, muchas de las prácticas que desarrollan son libertarias. Incluso hay gente mayor, incluso hay gente procedente como Raúl Van Eygen, que está con ellos, que son de los antiguos situacionistas. En fin, hay gente muy diversa. Muchos de ellos procedentes del movimiento libertario, otros que, aunque no se cuelgue la etiqueta, tienen comportamientos antiautoritarios, autogestionarios, etcétera, que podríamos identificar con lo libertario y, por lo tanto, desde mi punto de vista, hay que darles un margen de confianza para ver dónde va a parar esto. De momento, yo lo que veo, en su mayor parte, me gusta, evidentemente no todo, pero sí que en su mayor parte la práctica, que es donde se ve realmente cómo funciona la cosa, me gusta. Incluso los textos teóricos que he leído, que hay algunos... si me acuerdo, me ha dado una idea, si me acuerdo algunas de las cosas que me han enviado, se las enviaré a Manolo para que las cuelgue en la página de Radio Clara, en el Club de Oyentes, y para que veamos que también elaboran textos donde explican sus posiciones y tal, ¿no? O sea que ya digo que con todas las precauciones posibles, pero en principio han vuelto a la calle y no olvidemos que es en la calle donde se sustancian las cosas. Y mientras aquí, ¿no? Y mientras aquí en el Estado español, las movilizaciones en la calle, terraplanistas, pandemia, ¿no? O sea, sí. Aquí qué comparación con Francia, ¿no? Sí. Y no quiere decir que precisamente estemos mejor que en Francia. No, claro. Alucinante. Sería una buena pregunta. ¿Por qué en España socialmente las movilizaciones populares estamos como estamos? Veremos ahora las pensiones, que como yo estoy convencido de que tocarlas las van a tocar, veremos los pensionistas si
una vez más dan ejemplo de rebelión. No desaniméis que viene el otoño caliente este año. Raquel, no sé si quieres añadir algo, pero... Bueno, yo podría decir simplemente, no sabía que el chaleco en Valencia era chupetín, y bueno, lo he oído aquí, lo vi también en el guión que nos enviaste, pero si ha surgido este movimiento de los chalecos amarillos en Francia, es porque los partidos políticos y los sindicatos oficiales no, vamos a ver, no están planteándose y siendo coherentes. Es decir, cuando surge un movimiento es porque lo que hay no está funcionando. O sea, que a quien les moleste, pues que les moleste. Es decir, que ellos... Y es verdad que este movimiento en un principio se dijeron muchas cosas, ellos mismos creo que han ido variando, pero ahí están criticando el neoliberalismo de Macron y bueno, y extendiéndose por Francia. Todos los movimientos tienen también derecho a cometer algún error, pero creo que esto está creando, a ver, un debate en la sociedad que no, precisamente eso no lo están promoviendo esos sindicatos oficiales y esos partidos. Es decir, que eso es así. Entonces sí que he visto algunas imágenes de los cuerpos de seguridad y vamos a ir viendo, pero esto va a continuar y es hoy por hoy una movilización necesaria. Vamos, es que quien no lo quiera ver, pues tendrà algo que temer, algo... Sí, ara sí que hem d'acabar ja. I sí que anem a passar a les convocatòries. Jo tinc per ací alguna, no sé si teniu vosaltres alguna apuntada. Tinc per ací, per exemple, sillas contra el hambre ante la necesidad social, renta básica de emergencia ya, concentración el próximo día 15, que es el martes, mañana martes 15, a las 19:30 en la plaça del 15M, plaça de l'Ajuntament de València. Demà també comencen les aturades, mobilitzacions i vaga a l'AMT de València, a l'empresa municipal de transports, i ens enviaven per WhatsApp, precisament parlant del tema de residències, y ens diuen: mi agradecimiento a todas las compas por tratar este tema tan humano y en el que tenemos responsabilidad como sociedad toda, y ahí incluyo necesariamente a los sindicatos. Dice: el próximo lunes 21, concentración en Valencia de COESPE, de la Coordinadora en Defensa de las Pensiones, del Sistema Público de Pensiones, lunes 21 de septiembre a las 11:30 en la Plaza del Ayuntamiento, en defensa de lo público, sanidad, pensiones, educación y residencias. Dice: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Nos dice: incluye residencias, y dice: una perogrullada, la privatización va en aumento porque se forran, es lo que nos dice la oyente. Estes són les convocatòries que tenim per ací. No sé si teniu vosaltres alguna més. Si no, s'acomiadem. Jo únicament, Manolo, recordar que n'hi ha un tema que no s'ha donat a tractar, que és lo de Moria, no? Sí, lo de Moria. Jo te demanaria, per favor, que l'inclogueres en la llista de temes per al dilluns que ve, perquè crec que això no s'ha acabat i que, per tant, cal fer-li un seguiment adequat d'una de les grans vergonyes europees dels últims temps. L'apuntem i el tindrem també dilluns que ve. Segurament siga un tema, com dius tu, que portem prou tertúlies per tractar. Així que Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Radio Malva, Raquel Ortiz des de València Laica i Antonio Ruiz des de la Confederació Nacional del Treball, des de CNT. Moltes gràcies per estar a este dilluns de tertúlia. Salut i fins la propera. Una abraçada. Salut i bon dia. Cuideu-vos. La propera. Salut. Lliure directe Radio Clara, i aprofitem també per acomiadar-nos ja d'este espai d'entrevistes del